pasa que acá lo que ha pasado, lo sabe bien. Ya comenzó Donde Quiera que Estés. Pero De lunes a viernes, lo que ha desde las pasado 11 de la noche y hasta la 1 de la mañana. ya no se puede Donde ir Quiera a que la Estés. noche Con Alejandro Apo, por Continental. no hay tantos espacios para tomar café. Y usted va a un café que, como usted dice ahí en Montevideo, es esa resistencia, los viejos cafés, esos. Yo soy de Sí, pero café. es el último de los que me formaron a mí, porque yo me formé en los cafés de Montevideo, ahí aprendí todo lo que sé. Claro. Este es el último que queda. Los demás han sido todos arrasados, uno Claro. tras otro fueron cayendo, y bueno, ahora son temas de arqueología. Claro, claro, claro. ¿Cómo se llama ese cafecito, Eduardo, que va? ¿Cómo es? ¿El brasilero? El brasilero, ¿sí? El brasilero es un café muy viejo, tiene 120 años, casi 130 años, y se llama el brasilero porque fue el primer café que vendía Café del Brasil y que hacía su promoción en aquel tiempo, ¿no? Claro. 1880, 80 Ujú. y algo. Y conserva el viejo estilo, esos cafés de madera y cristal, suavecitos. Qué En bueno. aquella época y durante muchos años había mucho humo en el aire por las fumaderas, ahora no se puede porque está prohibido, Claro. pero bueno, el humo era buena parte del encanto. Y dígame otra cosa, los personajes también que habitan esos cafés que ya quedan pocos en el Río de la Plata, ¿no? Sí, la verdad es que cuando yo digo que me formé en los cafés no estoy mintiendo ni haciendo, como te diría, ninguna metáfora rebuscada, Ujú. porque yo tuve una educación formal muy limitada, fui a la escuela primaria 6 años, después un año de secundaria y se acabó. Desde muy chico anduve por ahí trabajando y haciendo una vida muy muy loca, muy independiente y en los cafés fue donde aprendí el arte de narrar, aprendí cosas Claro. incluso tanto más importantes que el arte de narrar. En aquel tiempo todavía quedaban exiliados de la República Española, yo los escuchaba discutir como si la guerra no hubiera terminado, y aprendí muchas cosas de ellos, la dignidad de los vencidos, la solidaridad, Qué grande. y también de los narradores orales, los grandes narradores orales, el arte de Así. contar algo que ocurrió y lograr que ocurra mientras se cuenta, o sea, esas historias que probablemente eran para ser dichas, ¿no? Historias por hablado, no por escrito. Qué cosa Y, eso. y de las que yo aprendí el arte narrativo en Ujú. los cafés. Y esos cafés no queda más que el brasilero, como te digo, es el último de los mohicanos. Una vez le escuché decir, la voz que ustedes escuchan es, muchos lo saben, Eduardo Galeano, el gran escritor uruguayo, periodista y una de las personalidades más destacadas de la literatura iberoamericana. Es un hombre que está diciendo algo que tiene mucho que ver con una declaración que le escuché. Usted dice que quisiera siempre contribuir al Sí, rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, una tierra despreciada y entrañable, y un poco esa lucha de esos bastiones donde también estaba ese caldo cultural que era contar historias, sí, mejorarlas y embellecerlas con el relato. Usted tiene una forma también de comunicar su literatura que tiene mucho que ver con eso. Alguna vez le sí, conté que mi madre, que vivieron mucho tiempo en Venezuela, una vez me recibió a quien le está hablando ahora y a Víctor Hugo. Cuando fuimos a transmitir un partido yo me reencontré y ella me contó introducción a la historia del arte, ah, arrancando desde el manejo que hacía desde el aeropuerto, desde Maiquetía hasta la casa. Víctor sí, Hugo iba atrás con mi papá y adelante mi mamá manejaba y yo la acompañaba. En ese sí, reencuentro mi mamá dice que es escultora
Y Ah, yo pensé que estaba pobre mami, que había sufrido alguna sí. cosa grave, ¿no? Sí, sí. Y contó O el cuento. algún tornillo aflojado. Exactamente, sí, exactamente. Y contó esa historia magnífica que usted ha narrado. En esas Sí. pequeñas historias, Sí, es era... la del escultor. Sí, es una historia real que ocurrió de verdad. Ocurrió en Ginebra, en realidad, aunque yo Ajá. no puse el lugar donde había pasado. Que era un escultor que trabajaba rodeado de niños, los niños del barrio, y le encantaba estar con todos los chiquilines alrededor. Y una vez los niños vieron descargar de un camión gigante un bloque de granito inmenso y quedaron atónitos viendo aquello. Pero justo se tuvieron que marchar de vacaciones, así que se fueron a las montañas, al mar, Ujú. y cuando volvieron se encontraron con que ahí en el taller del escultor había un caballo, y entonces uno de los niños le preguntó, ¿y tú cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? Qué bárbaro. Bueno, Y así yo no... creo que esta era una buena, era una Claro, buena introducción a la historia del arte, porque el claro. arte consiste en revelar los caballos escondidos que hay dentro de cada piedra. Qué grande. Es la voz de Eduardo Galeano que está en Uruguay y bueno, ahí venía, después que ella contaba y decía, Dora, Dora, le decía el chico, ¿cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? Ante mi asombro dijo, bueno, yo soy cuentacuentos, bienvenidos a Venezuela y bueno, y Sí, no, nos saludó, nos dio ganas de aplaudir, porque era como el comienzo de un espectáculo, ¿no, Eduardo? Esa cosa que tienen los sí, cuentacuentos, los narradores. Usted recién lo sí, sí, describía, yo después le acompañé a mi mamá en una plaza que está frente al Teatro Teresa Carreño y ella puso el cartel de los cuentacuentos y se puso a narrar sola. Me pareció increíble, yo me senté en un banco y la empecé a sí, mirar y veo que ella gesticulaba y caminaba hasta que sí, apareció un chiquitín, un pibe, y le empezó a contar una historia. Vino el padre y contó una historia suya o de Benedetti o de sí, Cortázar. Y cuando me quise acordar había 40, 50 personas viendo cómo mi mamá contaba esas historias que los juglares, en el tiempo que no había imprenta, claro, iban por los pueblos y las plazas contando las seguro. historias, ¿no? Y a mí, vos sabés, y cuando yo empecé a frecuentar así los cafés de Montevideo, aparentaba más edad que la que tenía, pero en realidad era casi niño todavía. Y, y me aburría muchísimo la historia, o sea, en lo poco que tuve de educación formal, así en la escuela y ese añito nomás de secundaria, yo era un pésimo estudiante de historia porque me aburría. Era una sucesión de fechas, de batallas, era una Claro. historia militar que yo sentía completamente ajena. Pero ahí en los cafés empecé a escuchar historias de la historia, de gentes que contaban cosas que habían ocurrido, y nunca me voy a olvidar de una de las primeras que escuché, que era un señor ya muy viejo, que decía que él había visto en un campo de batalla de las guerras civiles del Uruguay, a principios del siglo XX, fines del XIX, muy a principios del XX, había visto una batalla ya concluida y en los campos había uno de los muertos con los brazos abiertos en cruz, que era bello como un ángel. Y él contó la hermosura de aquel muerto. Era un muchacho muy joven, bellísimo, con la vincha en la frente atravesada por una bala. Y en la vincha ese ángel tenía escrito su lema particular, que decía, por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Qué bárbaro. Y cuando yo escuché eso, me di cuenta de que había otra historia que yo nunca había oído, que era la historia de verdad, la historia de carne y hueso, contada por un gran narrador anónimo. Nunca más lo vi, lo volví a ver a ese viejo, más nunca, ni sé quién era, pero que le había contado de tal modo que me lo había ofrecido. Yo lo había visto a ese ángel caído, lo había visto, y había visto la vincha ensangrentada, los ojos abiertos como mirando al cielo. Y ese era un milagro de la narración, la capacidad de lograr que lo que ocurrió vuelva a ocurrir.
Qué bárbaro. Es la voz de Eduardo Galeano y estamos charlando un poco de esas cosas que pasan cuando uno no solamente escribe. Y yo le quería decir que usted ahora, estoy hojeando su nuevo libro, Espejos, una historia casi universal. Eduardo, Sí, su forma, muchas veces esos pequeños relatos, esas pequeñas sí, historias, esas evocaciones, tienen mucho que ver con esto que usted decía de lo que es contar una historia o pasarla en el tiempo a partir de una charla en un café o, sí, sí, o a partir de un hombre que cuenta en una plaza una historia que después, acá el negro Fontana Rosa decía que una vez se las mejora con la imaginación. Él sí, decía que en el fútbol los goles que había hecho cuando era pibe cada día eran mejores. sí, Cada, claro. cada vez se parecían más al gol de Diego a los ingleses, porque siempre había Sí, sí. un gambeteado más, ¿no? Se va mejorando con Sí, el sí. tiempo. Y, Sí, y bueno, la memoria es como la muerte, ¿no? Mejora lo que toca. La muerte también mejora mucho. Los difuntos son mucho mejores que los vivos, ¿sí? esa Y cosa, eso sobra también de la memoria. La memoria mejora lo que toca, o sea, de claro, algún modo te da una visión así idealizada de lo que pasó. En mi caso además ocurre que hay un proceso de trabajo enorme, porque una cosa es una historia contada, así en rueda de amigos, y otra historia escrita, por lo menos para mí, yo escribo 15, 20 veces cada cosa, cada historia de estas, hasta que queda reducida al mínimo, a la menor cantidad de palabras posible. Y me pregunto si cada una de esas palabras merece estar, si no estará sobrando, si habrá todavía grasa en el texto, o será como yo quiero, pura carne y hueso. Y en todo ese proceso lleva mucho tiempo, ese es el resultado, ujú. después final de muchísimo trabajo. Eduardo, la sensación que tengo también es que antes de estar charlando por Continental tuvimos una pequeña previa y yo le estaba comentando esa música de Vivaldi que aparece y usted me dijo, tengo una historia de Vivaldi. ¿Cómo es Así, eso? porque está en el libro, en espejo justamente. Ajá, Y Vivaldi es uno, claro, Vivaldi es uno de los casos de la memoria recuperada. Y eso es de alguna manera una fuente de optimismo, ¿no? Porque estamos todos sometidos a la amnesia obligatoria, está prohibido recordar, pero la memoria se las arregla para circular por abajo, como algunos ríos escondidos, ríos secretos, que fluyen por debajo de la tierra, y después reaparecen. Y Vivaldi es uno de esos casos. Vivaldi había sido completamente olvidado cuando resucitó en los años 40, en los años de la Segunda Guerra Mundial. Y resucitó de muy paradójica manera, porque fue en los programas de propaganda fascista que hacía un gran poeta norteamericano, Ezra Pound, un sí, espléndido poeta, sí, que era muy admirador de Mussolini y que tenía un programa de onda corta en inglés de propaganda del fascismo. Ese programa no capturó ni un solo militante más a las filas del Duce, pero en cambio sí que logró una enorme cantidad de fervorosos oyentes de Vivaldi, porque era la música de ese mago de Venecia la que abría y cerraba cada una de las audiciones. Y la gente no sabía quién era Vivaldi. Fue después que se supo, a partir de esa curiosa resurrección, de esa extraña resurrección, que se ha dado también en el caso, claro. por ejemplo, de algunos pintores como Vermeer y como muchos otros que fueron olvidados y después resucitaron. ¿Me permite, Eduardo, leer un tramo muy cortito de su libro Espejos que se llama Mariana y que me impactó mucho? Sí, como no. En 1814 el rey Fernando mató a la Pepa. Pepa era el nombre que el pueblo daba a la Constitución de Cádiz, que 2 años antes había abolido la Inquisición y había consagrado la libertad de prensa, el derecho de voto y otras insolencias. El rey decidió que la Pepa no había sido, la declaró nula y de ningún valor ni efecto, como si no hubiesen pasado jamás tales actos que debían quitarse de en medio del tiempo. Y después, para quitar de en medio del tiempo a los enemigos del despotismo monárquico, se alzaron patíbulos en toda España.
Una mañana de 1831, bien tempranito, ante una de las puertas de la ciudad de Granada, el verdugo dio vueltas al torniquete hasta que el collar de hierro rompió el cuello de Mariana Pineda. Ella fue culpable por bordar una bandera, por no delatar a los conspiradores de la libertad y por negar el favor de sus amores al juez que la condenó. Mariana tuvo vida breve, le gustaban las ideas prohibidas, los hombres prohibidos, las mantillas negras, el chocolate y las canciones suavecitas. Esto lo escribió Eduardo Galeano, se llama Mariana, el capítulo de su libro Espejos, una historia casi universal, y la verdad que me había conmovido y si a usted no le molestaba, me gustaba compartirla con la charla con usted. Claro, y eso, bueno, es real, ocurrió. Mariana Pineda es también el tema de una famosa obra de teatro de García Lorca y de numerosos poemas y libros que se han escrito sobre ella, porque se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el despotismo monárquico restablecido por Fernando VII, claro, que fue llamado el deseado y era el más indeseable de todos. Y bueno, fue devuelto al poder cuando Napoleón perdió la guerra en España y al grito de "vivan las cadenas", que es un grito muy desdichado, muy tristísimo, el pueblo lo apoyó. "Vivan las cadenas", gritó la gente. Qué bárbaro. Esto que dicen de que el pueblo nunca se equivoca, en fin, se equivoca, porque el pueblo somos nosotros, los humanitos, que nos equivocamos con frecuencia, no hay ninguna divinización posible del pueblo. Todos tenemos la misma capacidad de meter la pata y a veces de muy mala manera. Y esto fue lo que pasó con Fernando VII, que en los cuadros de Goya era el pintor de la corte, ¿no? Parece un débil mental, tiene cara de tarao, y yo creo que sí, que era, pero era un hombre además muy cruel, y que lo mira al artista como queriendo matarlo, porque se da cuenta de que el artista lo está retratando para dejarlo mal ante los tiempos que vienen, y no se equivocaba en su desconfianza. A Goya se la tenían jurada los inquisidores, porque Goya había pintado y grabado temas como la Inquisición, como la guerra, de la más feroz manera, y había dado voz a los que estaban obligatoriamente callados. Un gran artista, un artista rebelde, tremendo. Perdió su empleo en la corte, por supuesto, y a partir de ahí se recluyó en la quinta que se llamó después la Quinta del Sordo, y en sus paredes pintó una pintura deslumbrante que está ahora en el Prado, que yo recomiendo a todos los que viajan a España que no dejen de ver la pintura negra de Goya, que es una pintura hecha la semana pasada, con una actualidad y una violencia, una ferocidad. Hay una hermosura de la ferocidad que solo el arte muy alto es capaz de ofrecer. Es verdad. Es Eduardo Galeano quien está hablando desde Uruguay. Eduardo, si tiene que mostrar un libro suyo, sé que es un hombre con una humildad esencial, pero si usted tiene que decir, yo de esta obra, hablando de la Memoria del Fuego, de las Venas Abiertas de América Latina, que supongo que es su obra más conocida, digamos, más difundida, pero digo, ¿tiene algún amor especial por algún libro, a lo mejor no tan difundido, o sí, por las Venas Abiertas? No, a mí el libro, digamos, más entrañable, bueno, uno siempre se enamora de la última criatura, ¿no? Claro. El bebé que acabo de generar, Espejos, es por ahora mi preferido, y yo digo, pero qué lindo bebé, tiene nada más que 2 o 3 meses y ya camina y habla. O sea que esa es una reacción normal, ¿verdad?, de papá orgulloso. Pero de los demás, el libro más entrañable para mí es uno que se llama El libro de los abrazos. Claro, sí, sí. Me imaginaba que iba a decir eso, es un libro bellísimo. Tiene muchas de las cosas que usted ha dicho representándonos a todos, que es una maravilla y que justamente hoy mi madre fuimos a un lugar donde había un concurso de cuentos y estoy con mi mamá que es cuentacuentos y me dice, Sí. por favor,
qué casualidad, ¿no? Me dice, por favor te pido, no te olvides de, tengo que regalar el libro de los abrazos de Galeano, conseguímelo y justo hoy se lo conseguí y bueno, y después se lo llevo, pero cuando usted hizo mención al libro, Sí, me sí, reencontré hojeándolo sí. con esas historias, que bueno, que para mí es una forma de la literatura que tiene algo de que se puede siempre en espacios breves decir cosas Mm. bellas, ¿no? Bueno, ahí hace poquito, ahora estoy viniendo de España, ¿no? Recién llegado. Sí. Y fui bueno, justamente para ayudar al bebé último a que empiece a recorrer los caminos del mundo. Ujú. Y estuve, entre otros lugares, en Galicia. Y en Ourense, después de una lectura muy linda, con gente fervorosa y muy cariñosa, se me acerca un señor de aspecto muy serio, uno de los pocos, digamos, señores maduros, porque el público era sobre todo joven y muy joven. Pero ese señor se me acerca y muy gravemente me dice, qué difícil ha de ser escribir tan sencillo. Y me impresionó mucho la frase, porque yo digo, sí, le quería decir, no, me dejó sin palabras, ¿no? Se dio vuelta y se fue. Pero yo quería decirle, sí, si supiera usted lo difícil que es ser tan sencillo. Claro, claro, Parecen textos surgidos a vuela pluma, ¿verdad? Hechos claro. en 5 minutos, pero no hay nada de eso. Es mucho, pero mucho trabajo el que esos relatos esconden, por suerte, ¿no? Porque son el resultado de un desafío siempre Ujú. y no de una facilidad. Yo no escribo con facilidad. Ajá. Parecería que sí, pero no es. Me cuesta muchísimo. Y sigo sintiendo el mismo pánico ante la hoja en blanco que sentí la primera vez Ujú. que quise decir algo por escrito. Cuando usted, Eduardo Galeano, mencionaba esa historia con ese hombre que le dijo eso, lo difícil que es ser sencillo, me Sí, acordé justamente de una frase de Azorín que leí hace muchos sí, años y me quedó siempre, que tenía 3 palabras nada más. Decía, la dificilísima sencillez. Y sí, bueno, es eso, sí. Contra la corriente dominante todavía en la literatura latinoamericana, que a veces parece regida por un lema jamás pronunciado, pero que, en fin, yo veo que va para ahí la cosa, que podría ser resumido así. Ya que no somos profundos, seamos complicados. Sería ese el lema. Ya que no somos profundos, seamos complicados. Y yo hago el camino inverso, porque yo creo que las cosas realmente hondas son las que pueden ser expresadas con la sencillez, la transparencia que pueden tener. Sí, puede tener un pedazo de pan, un vaso de vino, cosas elementales de la vida cotidiana. Todas esas cosas chiquitas donde de veras late la grandeza del universo. Una Eduardo, mano. ¿cómo anda con el fútbol? Porque usted, a la última vez que lo vi era un mendigo de fútbol pidiendo Sí. una jugadita linda por los estadios del mundo, pero mucha bolilla no le dan, me parece. Sí, bueno, ahora yo tuve todo un periodo acá de fiesta porque un club de los chicos, que nosotros llamamos clubes chicos, porque hay dos grandes, Peñarol y Nacional, y los demás son chicos, y River, el River de Uruguay, no el River argentino, Sí. bajo la dirección de Juan Ramón Carrasco, Ujú. a quien seguramente usted recuerda porque brilló como jugador también en la Argentina, que fue Perfectamente. jugador de Nacional aquí, y como director técnico le devolvió la alegría al fútbol uruguayo y logró el milagro de que la gente volviera a las canchas, de las que había desertado con toda razón porque moría de aburrimiento. El fútbol uruguayo se había reducido a un puro bostezo. Cuando llegó con su varita mágica a desarrollar un fútbol ofensivo, audaz, valiente y bastante loco también, con goleadas 6-0, 5-1, 7-0, son los riesgos de la audacia, ¿no? Claro. Y en todo caso, la verdad es que esto a mí me devolvió las ganas de
de ir a ver fútbol y de disfrutarlo, cosa que en el Uruguay yo casi había perdido, porque el Claro. fútbol nuestro se ha mediocrizado muchísimo. ¿Y de pibe, Galeano, de qué cuadro era? De Nacional, siempre fui de Nacional. Pero ahora soy más bien en este caso me hice hincha de River mientras estaba Carrasco. Antes Claro, había estado en Fénix, claro. y yo estaba en Fénix, porque me gusta el fútbol que él desarrolla. Ujú. Los chiquilines estos, muy jovencitos, que los va formando, y les enseña a querer la pelota, a tratarla bien, y les enseña que el fútbol es una fiesta, algo para disfrutar, y entonces da alegría a los demás. Es como en la literatura, es imposible transmitir placer si no se siente placer. Cuando uno escribe por deber, por ejemplo, mucha gente bien intencionada, que yo conozco, algunos amigos míos, escriben por deber de militancia, lo que transmiten es puro cloroformo, porque si no hay placer en lo que se hace, difícilmente lo que se hace puede transmitir placer a quien lo está viendo o escuchando, ¿no? Sea libro, fútbol, música, lo que sea. Ujú, ujú. Qué bueno eso que dijo del fútbol también, porque esa es una forma de reencontrarlo. Ahora, me quedé pensando, Benedetti de Nacional, usted también. Los Sí, escritores uruguayos son más de Nacional que de Peñarol. sí, parece una conspiración. Sí. Y debe ser nomás una conspiración. Benedetti me dijo una vez que él dice, yo soy de Nacional, pero por ejemplo uno de los jugadores más emblemáticos de Peñarol era mi debilidad, la admiración que tenía por Schiaffino, por el Pepe. Sí, sí, yo también, bueno, Y por el Pardo por Abadí, este creo así, que me nombró al Pardo Abadí sí, también. sí, yo hablo de Abadí en el libro Así de es. fútbol que escribí, diciendo que cuando yo lo veía jugar, decía, ay, si yo pudiera escribir como este juega, ¿no? Con esa elegancia, deslizando la pelota por la línea blanca de cal a la orilla de la cancha, sin tocarla, simplemente balanceando el cuerpo. Y Así con es. ese balanceo lento, felino, iba derribando rivales, sin pegarle nunca a nadie, ni siquiera a la pelota, que circulaba solita, como mágica. Y yo decía, ay, si yo pudiera escribir como este juega. Pero en realidad el jugador de fútbol que yo A ver, más quise, no lo admiré tanto como jugador, porque no era un gran jugador, pero era un gran tipo, a ver. se llamaba Obdulio Varela, y también era enemigo, porque era de Peñarol. Claro, Y sin embargo fue un hombre que yo quise y que tuve la suerte de conocer, y él fue el que me contó la historia más hermosa que yo conozco del claro. fútbol uruguayo, que es la historia esa de Maracaná. Y él me la contó a mí, yo la escribí ya y se publicó y ahora está bastante conocida, pero que es lo que pasó la noche de Maracaná, después de la victoria de Uruguay, contra todo pronóstico, Claro. contra toda evidencia, 2-1, iba perdiendo 1-0 Uruguay, ante 200.000 personas le gana a Brasil, la Copa del Mundo, no se podía creer. Y el héroe de la jornada había sido él, Obdulio Varela, se puso la pelota bajo el brazo y prohibió la cobardía, los empujó a todos y logró esa hazaña que él mismo decía, la repetimos 100 veces, perdemos 99. Y bueno, y esa noche huyó del hotel, se disfrazó y se escapó. Claro. Estaban en el hotel todos festejando y él se escapó y se fue a los bares a beber. Y ahí vio de a uno a esa bestia rugiente de 200.000 cabezas que había odiado mientras jugaba. Pero ahí los vio de a uno y los vio llorando en los bares. Y llorando decían, foi Obdulio, foi Obdulio. Y él no se animaba a decir, Obdulio soy yo. Claro, claro. Y se pasó toda la noche bebiendo, abrazado a los vencidos. Qué bárbaro. Que me parece la historia más hermosa de todas. Así es. Por hablar de valentía, de hidalguía, de las cosas que en la vida valen la pena y en el fútbol también. Qué bárbaro, porque además, Eduardo, estoy charlando con Eduardo Galeano y estamos evocando aquella hazaña de Uruguay en 1950 en fútbol cuando le ganaron a Brasil. Aquí tituló un diario cuando 11 le ganaron a 200.000. Sí, Y y otro diario de Brasil tituló, porque los brasileros son un poquito exagerados, así es, tituló Anosa Hiroshima. Se les va la mano a los brasileños también. así es, así es. Anosa Hiroshima. Acá en este libro, Espejos, Apo, Sí, aprovecho para contarle sí, que hay ya una sé. historia desconocida por completo, que es lo que pasó en el 36, cuando las Olimpiadas,
organizadas por Hitler para celebración de la superioridad aria, y resulta que Perú le ganó en el partido de fútbol 4-2 a Austria, que era la patria del Führer. Así es. Y entonces el juez hizo lo posible por impedirle ese disgusto y anuló 2 goles de Perú, pero Perú igual ganó 4-2. Y entonces las autoridades olímpicas y futboleras, que eran como las de ahora, a pesar de que muchos años han pasado, se reunieron de apuro esa misma noche y anularon el partido. Qué extraordinario. Anularon el partido porque no se podía creer tamaña insolencia. Claro. Para colmo, la delantera de Perú se llamaba el Rodillo Negro, ya se imagina usted por qué. Sí, sí. Y habían humillado a Austria. Bueno, se anuló el partido y Austria al final terminó segunda en el campeonato, después de la Italia de Mussolini, y la selección peruana se retiró de la competencia. Claro. Pero esa historia es completamente desconocida, incluso por los propios peruanos, que tendrían que reivindicarla para, no sé, yo creo que la memoria puede ser una fuente de dignidad personal y colectiva, ¿no? Para decir, bueno, este país nuestro es capaz de eso. Esas historias ocultas, ¿no? Porque... ocultas. Bueno, el libro está escrito, este espejo se está escrito para justamente la revelación de lo que ha sido escondido, mentido, mutilado, lo que yo llamo la recuperación de los colores del arco iris terrestre, que es mucho más hermoso, más fulgurante que el arco iris celeste, y que no lo podemos ver en todo su esplendor por la tradición machista, racista, elitista, militarista, todas estas mutilaciones que cotidianamente sufre la memoria colectiva y la realidad también. Cuando usted contaba esta historia de Perú, que le tuvo la insolencia de ganarle a Austria, la tierra de Hitler, y que se anuló el partido, o sea, esa cosa... Sí, las autoridades olímpicas y futboleras, como ahora, como claro, harían ahora. Claro. En fin. Me imagino diciéndoles que sea la última vez que hacen eso, ¿no? Claro, sí, que escarmienten, a ver, ¿cómo es posible? Esas cosas no se hacen, ¿no? Bueno, el fútbol tiene ahí, esconde algo de rebeldía que usted marca muchas veces y que tiene que ver con eso de que el pobre y el que está en situación más dificultosa es capaz de birlarle la felicidad a los poderosos, ¿no? Con la habilidad. Sí. La astucia. Muchas veces el muerto de hambre humilla al bien comido, y muchas veces el chiquito, en fin, se le hace ver cuadrada al grandote, ¿no? Eso pasa, sí, por suerte pasa. Y si el fútbol no mantuviera viva su capacidad de sorpresa, ya estaría liquidado. Claro. Porque si fuera todo tan perfectamente programable y predecible, bueno, se jugaría de computadora a computadora, pero dejaría de ser lo que es, como fuente de la pasión universal más ardiente de todas. Y siempre disfruto, y la verdad, Eduardo, es que siempre que usted se refiere a Diego, a Maradona, nos gusta mucho, más allá de los gustos por el fútbol y por el juego y por lo que significó Diego para el fútbol de todos los tiempos, hay una cosa que usted siempre rescata que tiene que ver con la rebeldía de Maradona y con el espacio donde siempre, eligiendo rivales poderosos, peleó como muchos han peleado a lo largo de la historia, y se olvidó de su poder o de su habilidad para jugar, y maltrató a esos tipos que lo encerraban, ¿no? Que no lo dejaban, o que les imponían reglas, y usted recién hizo una referencia a ciertos capos de la FIFA que serían perfectamente capaces de anular un partido. Y me parece que ese costado de Diego es un acto de justicia que no todos hacen, y por eso siempre le reservo un agradecimiento. Sí, no, yo creo que sí. En realidad ningún futbolista consagrado denunció como él a los amos del negocio del fútbol, ¿no? En la estructura profesional del fútbol, que es una fuente de prestigio político y de tremendos negocios, los jugadores son los monos del circo, ¿no? Claro. No pinchan, ni cortan, ni dicen ni pío. Y Maradona fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos, y que supo
romper lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Es un ídolo generoso y solidario, ¿no? Pero también hay otras cosas de él que digamos, esa es una parte, la parte mejor, la parte más linda. Pero después está todo lo demás, ¿verdad? Yo creo que la gente lo adora también, la gente lo adora por los 2 goles, ¿verdad? El gol más hermoso de la historia de los mundiales, y el gol tramposo, el de la mano. Por los 2 goles, y a veces es más digno de admiración el gol del ladrón que el gol del artista. Pero quizás ahí está la fuente de la veneración universal, porque no sé, no siempre la gente se reconoce en los dioses intactos, en los dioses purísimos. Claro. Él es un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Claro. Y esa es su tragedia, porque los dioses no se jubilan, por muy humanos que sean, y él no puede regresar a la anónima multitud de donde viene. Es muy difícil dejar de creerse Maradona, muy difícil. Claro. Por eso yo digo que la droga más devastadora no ha sido la cocaína, sino la excitoína, ¿no? Claro. Y los análisis de orina o de sangre no la detectan. La dificultad también de llevar adelante lo que usted marcaba, ser Maradona, ¿no? Eso seguro, también, ¿no? Seguro, los dioses no se jubilan, eso es así. Y tampoco un dios pecador como él, un dios sucio como él, tampoco se jubila, no tiene derecho a jubilarse. Está obligado a ser el muerto de cada velorio, el bebé de cada nacimiento, el marido de cada boda, no tiene manera, no puede escapar. No puede zafar, como cuando estaba en Nápoles y tenía todos los días 100 personas en la puerta, no podía ni mirar por la ventana. Que tenía... Sí, él ha dicho, yo no conozco Nápoles, lo ha dicho, yo nunca pude caminar por las calles de Nápoles. Claro. Y eso termina siendo una cruz en la espalda, muy dura de sobrellevar. Él se queja todavía mucho del acoso de los medios, pero sin los medios no puede vivir. Claro. Porque termina, digamos, creyéndose su propio personaje. Es inevitable ese proceso. Una personalidad muy compleja, apasionante, y que hay que rescatar, sobre todo como el hombre generoso y solidario que fue, en un deporte donde no abundan la generosidad ni la solidaridad al nivel profesional más alto, ¿no? El fútbol sí es solidario y generoso, pero no en los niveles estos de gran negocio, el fútbol moderno, el fútbol de ahora. Y otra cosa que le quiero agradecer en el final de la charla, además de la charla y de esta predisposición que usted tiene cada vez que lo llamo, es decirle que una vez descubrí en una nota que le hice que usted ama a una poeta que es de ustedes, pero es nuestra también, que aquí no es tan conocida y que cuando yo le hice mención usted dijo, yo la adoro, y es Idea Vilariño. Así que eso siempre se lo agradezco porque no es una persona que aquí tiene la difusión que merece, aunque desde el punto de vista poético se la valora altamente, pero es una de las, me parece, poetas más extraordinarias de todos los tiempos. Sí, además ha sido capaz de escribir los poemas de amor más bellos que se han hecho en este país, en el Uruguay, y quizás no solo en el Uruguay. Y ha escrito sobre el amor de la más desnuda manera, sin mieles, sin retórica, no sé, de un modo tan digno, tan atormentado y digno. Es una gran poeta, altísima poeta, pero no es conocida como debería serlo, no porque a ella le interese para nada este asunto de la fama, más bien es una mujer muy hosca y que no tiene ninguna ganas de que nadie la conozca ni la reconozca, pero sí por lo que la gente se pierde, que es lo que yo me paso todo el día diciendo. Se están perdiendo los poemas de Idea, no sean bobos, lean eso, es así que es una linda vitamina para el alma. La verdad. Eduardo, le agradezco mucho, le mando un saludo a su gente y la verdad que hay un reconocimiento grande por esta charla, este rato, y aquí en nuestro programa y los sábados cuando hacemos el homenaje al fútbol siempre va a haber un lugar para espejos y para bocas del tiempo y para el libro de los abrazos, porque
esas reflexiones también adornan y acompañan el programa siempre. Así que le mando un abrazo, el respeto de siempre y muchas gracias. Bueno, otro abrazo para ustedes y buena suerte. Chao, Eduardo, gracias. Chao. Eduardo Galeano, charlando con nosotros, donde quiera que estés, el enorme escritor uruguayo, ese hombre tan cálido, tan reflexivo, tan interesante. Escuchar sus reflexiones es realmente un placer.